Llegamos al tercer segmento dentro de esta segunda teleconferencia dentro de nuestro módulo de Estadística 2. Estamos en esta segunda semana recordando el manejo de la distribución normal y el manejo de las distribuciones muestrales. En esta oportunidad entonces vamos a hablar de uno de los teoremas más importantes en estadística, que es conocido como el teorema del límite central. Teorema límite central. Entonces, cuando hablamos de teorema del límite central, no se me asusten, que lo que vamos a ver es la forma como aplicamos las distribuciones muestrales cuando estamos trabajando con muestras. Y observen lo que nos comienza a decir aquí, ese teorema del límite central. Entonces, aquí tenemos que la distribución de medias muestrales, cuando yo comienzo a decir la distribución de medias muestrales, yo sé que ustedes ya me están entendiendo porque en el segmento anterior explicamos lo que eran esas medias muestrales, el sentido que tienen en términos de los datos. Entonces, por eso cuando decimos aquí la distribución de medias muestrales, aquí ya vamos, tiende hacia una distribución normal, aunque las muestras procedan de una población no normal. Aquí encontramos una importancia grandísima cuando vamos a trabajar con muestras. Observen lo que nos están diciendo. Nos están diciendo, las medias muestrales las podemos trabajar con distribución normal, aunque la población de origen no sea normal. Incrementando el número de muestras extraídas de la población, la distribución de las medias tiende a normalizarse. ¿Esto qué significa? Entre mayor sea el tamaño de la muestra, es decir, cuando trabajamos con muestras grandes, y para estadística muestras grandes son muestras mayores a 30, entonces vamos a decir que la distribución que manejamos es una distribución normal. Y esto también significa que aquí debemos identificar claramente cuando estamos en la población y cuando estamos en la muestra. Porque si estamos en la población, recuerden que estamos trabajando con la variable z estandarizada, que corresponde al valor de x menos mu sobre sigma. ¿Qué ocurre si estamos trabajando con la muestra? Lo que nos está diciendo el teorema del límite central es, si estamos en la muestra, siga trabajando la distribución normal. Usted tiene muestras grandes, se garantiza muestra grande si n es mayor a 30. Trabajamos distribución normal, así la población de origen no sea normal. Pero necesariamente la distribución normal tiene que estandarizarse. Se lo vamos a indicar entonces a la muestra. ¿Cómo? Observen que yo aquí escribí z sola. Aquí estoy escribiendo z y estoy indicándole de x barra. ¿Por qué x barra? Porque estoy identificando que estoy en una muestra. Z de x barra. A la variable, en la población la variable la llamamos x. Aquí la población, la variable la estamos llamando x barra. Recuerden nuestra columna de valores en x barra. Estamos restando la media, igual porque es que la media coincide en la muestra y en la población. Pero observen la diferencia cuando estamos haciendo la división. La división la hacemos sobre la desviación estándar. Decíamos en el segmento anterior que la desviación estándar no coincide con la de la población. Por eso es necesario corregirla. Y la estamos corrigiendo con esto que llamamos el error estándar. Recuerden que este lo llamamos error estándar de la media. Entonces, este error estándar que tenemos aquí es el que trabajamos con base en la estandarización. El error estándar. Bueno, veámoslo entonces con el siguiente ejemplo. El tiempo que gasta un grupo de empleados en realizar un trabajo tiene una distribución normal, con media, 30 minutos, y desviación estándar de 5 minutos. Al comienzo del primer segmento decíamos que en una distribución normal siempre íbamos a identificar la media y la desviación estándar o la varianza de los datos.
Y aquí tenemos los dos valores que nos están identificando esa distribución. Entonces son los parámetros de la distribución, es decir, los valores que se deben conocer para poder trabajar esa distribución. Observen el enunciado como lo tenemos. El tiempo que gasta un grupo de empleados en realizar un trabajo tiene distribución normal con media de 30 minutos y desviación estándar de 5 minutos. Observen que hasta ese momento estamos ubicados en una población porque hasta el momento no nos han dicho nada de muestra. La variable la identificamos en X como el tiempo que gasta el grupo de personas en realizar el trabajo. E identificamos sus dos parámetros, observen la notación, mu en 30 y sigma en 5. Observen también que cuando estamos haciendo esa media en 30 y sigma en 5, lo que estamos diciendo es que inicialmente estamos en una variable y nuestra variable original está en X. Que esa variable que originalmente está en X tiene un centro y ese centro está en los 30 minutos, que es lo que tenemos aquí. Este centro, en esos 30 minutos, tiene una variación. La variación son las distancias que vamos contando cada 5 minutos. Por eso el siguiente valor alrededor de la media lo estamos trabajando a una desviación estándar, es decir, sumando 5, vamos de 5 en 5, 35, 40, 45. Pero en igual forma vamos hacia la izquierda con respecto a esa media, restando en este caso esos 5, vamos en 25, en 20 y en 15. Cuando pasamos transformando la variable de X a Z, la que era 30 se nos convierte en el valor de 0, que es el de la distribución normal, y las variaciones se nos convierten en unidades. Por eso vamos en unidades de 1, 2, 3 hacia la derecha, menos 1, menos 2, menos 3 hacia la izquierda. Entonces, inicialmente estamos en una distribución normal y por los datos que tenemos estamos en una población. La pregunta es, ¿se selecciona un empleado al azar? ¿Cuál es la probabilidad de que gaste 42 minutos o menos en realizar el trabajo? Entonces, con los parámetros que tenemos, con la definición que tenemos, observen cómo estamos planteando esa probabilidad. Hasta este momento no hay una muestra seleccionada. O sea, no decimos, tenemos un tamaño de muestra de seguimos en población. La variable dice que gaste 42 minutos o menos, símbolo que utilizamos. Y observen cómo para hacer la estandarización, para pasarnos a Z, estamos trabajando con la transformación en la población. Significa el valor de la variable, estamos restándole la media y dividiéndole sobre la desviación. Y esto que estamos indicando en la expresión, lo que estamos indicando en la fórmula, es lo mismo que estamos haciendo con los valores. Observen cómo X, que es nuestro valor de 42, a ese valor le estamos quitando la media que estaba en 30 y estamos dividiendo sobre sigma, que es la desviación estándar. Esta transformación se nos convierte en un valor Z y el valor que inicialmente era 42 se nos volvió en un valor de 2.4. Aquí estamos manejando ya la tabla de la distribución normal, como lo revisábamos en el primer segmento, y en ese momento entonces tenemos una probabilidad que está dada en un valor de 0.9918. Observen que esa probabilidad de 0.9918 nos está indicando que hay una alta probabilidad, porque es una probabilidad del 99.18%, de que el tiempo que gasta ese grupo de personas en realizar el trabajo sea de 42 minutos o menos. En la distribución, entonces, los 42 minutos, cuando estamos trabajando en X, y cuando hacemos la transformación en Z, entonces 2.4, y tenemos el área bajo la distribución. Observen el valor del área, un área que casi cubre toda la campana,
Por eso hablamos del 99.18%. Bueno, ¿qué ocurre si la pregunta que nos hacen es, se selecciona un empleado al azar, cuál es la probabilidad de que gaste por lo menos 20 minutos en realizar el trabajo? Ojo con esas expresiones del por lo menos, del máximo, del menos de, porque son las que nos permiten a nosotros identificar cuál es la desigualdad que vamos utilizando. Observemos entonces aquí que estamos diciendo cuál es la probabilidad de que gaste por lo menos. Entonces observen cómo se plantea en la desigualdad. El por lo menos mayor o igual a 20. Volvemos a hacer la estandarización igual x menos mu sobre sigma, 20 menos la media que estaba en 30 sobre sigma. Y recuerden lo que dijimos cuando estamos hablando de las probabilidades que tienen valores mayores o iguales. Recuerden que esas probabilidades mayores o iguales siempre las manejamos en función de los complementos. ¿Qué es el complemento? Cuando tomamos el 1 menos la probabilidad y le cambiamos el signo a la forma como nos lo maneja la tabla de la distribución. Y ahí vamos a tener entonces que el valor de la tabla que encontramos, 0.0228, ustedes lo tienen que revisar cuando estén revisando nuevamente esta teleconferencia. Ustedes revisan valores de la tabla y van a encontrar que el área, entonces nos queda un área de 0.9772. Observen que la estamos graficando hacia la derecha, el área que no está sombreada es una parte muy pequeña a la izquierda, indicando el signo que tenemos dentro de la distribución. El realizar el gráfico de la distribución cuando estamos manejando las probabilidades nos ayuda a ubicarnos en términos de esta distribución que manejamos. Bueno, y veamos la otra situación que se nos puede presentar. Volvemos a decir, vamos a seleccionar un empleado al azar y vamos a volver a hacer una pregunta en términos de la probabilidad, a ver cómo cambia un poco con respecto a las dos anteriores. Veámoslo entonces aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que gaste entre 22 y 38 minutos en realizar el trabajo? Observen que entre 22 y 38 minutos lo estamos dando entre, como ya lo habíamos escrito en ese primer segmento, donde recordamos distribución normal, siempre los signos hacia el mismo lado. Estandarizamos en los dos lados de la desigualdad, tanto izquierda como derecha, encontrando dos valores de z a los que en transformación tomamos siempre el valor mayor, en este caso el positivo, y comenzamos a restar la probabilidad en el valor menor, el negativo. Recuerden siempre ir a la tabla de la distribución para ubicar las áreas que corresponden a la probabilidad correspondiente a cada uno de los valores de esa distribución. Y la diferencia en áreas es lo que nos está dando la probabilidad que estamos marcando aquí en este momento. Entonces observen que cuando decimos entre 22, 38, tenemos un área a la izquierda y un área a la derecha de la distribución, y la probabilidad que estamos buscando está entre dos puntos en el centro, teniendo un área completa de 0.8904. Entonces, aquí en estas tres situaciones planteadas en este caso, estamos manejando una distribución normal en una población tal como lo pudieron apreciar ustedes en la transformación de la variable. ¿Cómo diferencian cuando estamos en una muestra? Entonces, veamos el siguiente caso y veamos el planteamiento que nos hacen y identifiquemos dónde estamos en población o en muestra. Veamos entonces. Se realizó una prueba a un grupo de aspirantes al cargo de administrador de cierta empresa y se obtuvo que las calificaciones siguen una distribución normal con una calificación de 300 puntos. Observen que están hablando de una calificación promedio, la media, una varianza de 25
y aquí nos dice que se toma una muestra. Ya estamos hablando de muestra. Si estamos hablando de muestra, necesariamente debemos calcular el error estándar de la media muestral. ¿Cuál es el error estándar de la media muestral? Entonces, primero identificamos los elementos que tenemos. Media en 300, desviación en 5, muestra en 16. El error estándar de la media muestral, recuerden, fue el que escribimos como sigma sobre la raíz de n, que para nuestro caso es 5 sobre la raíz de 16. Y ese valor que obtenemos a través de ese error estándar de la media muestral es el que vamos a utilizar para hacer la estandarización cuando se requiera. Como en este caso, ¿qué nos dicen? Determinen la probabilidad de que la media muestral sea inferior a 302 puntos. Observen notación. Y observen cómo dentro de la estandarización estamos utilizando este valor, que es el que hemos encontrado como el error estándar de la muestra. Observen que no es la desviación estándar, es el que transformamos, hasta llegar a nuestro valor de z, que nos permite entonces encontrar el valor de la probabilidad asociado a ese valor 1,6 en la tabla de la distribución normal. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en muestras, observen cómo el ejercicio nos dice claramente, se selecciona una muestra de tantos elementos. Y ya en lo primero que debemos pensar es cómo vamos a encontrar ese error estándar, que es el que me permite hacer la estandarización y es el que hace la diferencia entre trabajar una distribución muestral a trabajar una distribución en la población. Bien, llegamos entonces ya al final de este tercer segmento dentro de nuestra segunda teleconferencia en nuestro módulo de Estadística 2. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad.